Dios bendiga tu vida. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas relacionados con nuestra vida cristiana. Qué difícil que es mantener la unidad en medio de la diversidad de opiniones, poner a un lado las opiniones para conservar la unidad es, como les decía, bastante difícil. Pero el hecho que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Podemos, aún en medio de la diversidad, lograr la unidad que Cristo quiere para su iglesia por medio de su palabra. Algunos hemos llegado a Cristo con antecedentes ateos. Otros han llegado con antecedentes protestantes o católicos. Otros tantos han llegado a Cristo después de haber sido criados en hogares cristianos, pero sin haberlo obedecido en los años pasados. Todos tenemos antecedentes que impactan la manera en que practicamos el cristianismo. Algunos tienen antecedentes más flexibles y otros tienen antecedentes más ortodoxos. El Señor Jesús oró para que sus seguidores, o sea nosotros, estuviéramos unidos en las enseñanzas de sus apóstoles, con el fin de que el mundo crea que el Padre lo había enviado. Allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, entre los versículos 20 y 22, leemos: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que el deseo y la oración de Jesús es que en medio de nuestra diversidad, de nuestra diferente manera de pensar, podamos tener el mismo pensar en Cristo Jesús, en la doctrina básica, inflexible, que es la palabra de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, proclamamos al mundo que estamos unidos bajo Dios y por medio de nuestra relación con su Hijo. Entonces, podemos concluir que la unidad es muy importante. Pablo lo manifiesta en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 a 6, cuando presentó el fundamento de la unidad que debemos buscar. Él dijo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Así que en medio de la distinta historia que traigamos cada uno a la iglesia, hay algo que nos une. Y Pablo lo relata espléndidamente en este pasaje. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Hemos sido llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos en todos. Estas son las cosas que nos unen. Estas son las cosas que no pueden faltar, aunque cada uno de nosotros arrastremos distintos antecedentes antes de haber conocido al Señor. Estas son las cosas que nos unen como cuerpo, como iglesia.
La unidad también es un mensaje poderoso en el mundo que está tan dividido por una infinidad de temas. Sin embargo, Jesús enseñó que sus discípulos estarían unidos y que ellos serían conocidos por su amor. Nuestra unidad también es importante porque tenemos una batalla con un enemigo común, Satanás, que quiere más que nada que nosotros, sus hijos, peleemos entre nosotros debido a nuestras diferentes opiniones. Pero lo cierto es que Dios nos ha dejado libertad en el reino de la opinión o juicio personal. Y esto se relaciona tanto al aspecto individual como al aspecto congregacional. De hecho, hay diferencias dentro de la iglesia geográficas, raciales y culturales que impactan la manera en que los cristianos y cristianas vivimos individualmente, como también la manera en que la congregación funciona colectivamente. Así que, ¿cómo podemos conservar nuestra unidad si al mismo tiempo tenemos opiniones tan arraigadas por nuestra formación, por nuestra cultura, por nuestra nacionalidad? Opiniones tan arraigadas que podemos pensar que Dios también permite nuestras opiniones. ¿Por qué Dios permite que haya esta diversidad dentro de su cuerpo, que es la iglesia? Y primeramente debemos examinar humilde y honestamente lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Ha enseñado Jesús claramente en cuanto a un asunto en particular? Eso no es discutible. Eso no debería separarnos. Y si lo ha hecho, entonces eso es el punto final del tema para que no sigamos discutiendo sobre ello en particular. Nuestra obediencia debe reflejar lo que Jesús manda en su palabra. Pero también debemos reconocer un segundo punto. Así como es tan erróneo prohibir lo que Dios no ha prohibido, es erróneo también autorizar lo que Dios no ha autorizado. En otras palabras, una de las cosas que desagrada más a Dios es que nosotros tengamos la presunción que tenemos la autoridad de hablar en reemplazo de Él. Agregar o quitar todas las enseñanzas tan claras que el Señor nos deja en su palabra. Por otra parte, se debe permitir la diversidad en áreas de opinión dentro de la iglesia, tolerarlas. No debamos crear mandamientos que Dios no ha dado. No debemos imponer los preceptos del Antiguo Testamento en los cristianos del Nuevo Testamento. No debemos tomar las Escrituras fuera de su contexto para forzar a otros a aceptar nuestras opiniones. Tal actitud está en conflicto con la palabra de Dios. En realidad, mis hermanos, someternos a la voluntad de Dios para conservar la unidad no es fácil. Requiere humildad y amor. Y solamente a través de las enseñanzas que el Señor dejó en su palabra, podemos tener esa unidad por la cual Jesucristo oró allí en Juan capítulo 17. Cuando dice en el versículo 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. De manera que nuestras opiniones son aceptadas, pero ¿quién tiene la mejor opinión sobre cualquier asunto? Indudablemente es el Señor. ¿Y dónde encontramos su opinión? En su palabra, fiel, verdadera e inmutable. Y quiero dejarte para finalizar un pasaje que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Allí en el capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol: les suplico, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La palabra de Dios dice que debemos apuntar a tener la mente de Cristo. El mismo apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos renovar nuestra manera de pensar hasta que podamos llegar a tener la mente de Cristo y entender que tenemos el mismo propósito. El propósito es anunciar a aquellos que todavía no son salvos que Jesucristo vino a buscar lo que estaba perdido y que con su sacrificio en la cruz Él pagó nuestra deuda con el pecado y con su resurrección nos asegura a todos aquellos que creemos en Él que tendremos también vida eterna juntamente con Él. Yo espero que aceptes la diversidad de opiniones, pero que no dejes de buscar esa unidad por la que Cristo oró para que seamos uno aún en medio de la diversidad. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu vida y que esta palabra sirva para que puedas buscar esa unidad y la iglesia sea un ejemplo para un mundo que cada vez está más dividido. Dios te guarde y nos vemos el próximo jueves, si el Señor lo permite.